amigos, le decía esta semana, comenzamos hablando del tema de seguridad principalmente por los resultados que entregó el gobierno federal en este informe mensual y hablaban de disminución en los porcentajes, en la incidencia de los tipos de delitos que se van perpetrando, los que se registran, de los que tienen denuncias. Hablaban de homicidios dolosos, los feminicidios, pero también importa mucho la percepción que existe y también algo que ya planteábamos. Si bien los números pueden reflejar una leve disminución, el cómo se siente la persona cuando sale de su casa también es importantísimo y también nos habla del entorno y panorama que tenemos a nivel nacional y con lo que le acabo de contar tan solo en el bloque pasado, nos dice que las cosas no están para nada tranquilas. Para hablar más al respecto, hablar más de lo que es los temas de seguridad, nos enlazamos con el licenciado Víctor Hernández, a quien le agradezco, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Para extender esto, licenciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tanta distancia puede existir entre los datos y la percepción que existe de la seguridad con la que viven los mexicanos actualmente, basándonos en los hechos tan solo de la última semana que dan suficiente como para decir no estamos cerca de alguna tranquilidad, como muchos quieren hacernos creer? A tus órdenes, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante entender que hay que medir siempre, para evaluar la eficiencia de una estrategia de seguridad pública, dos grandes elementos. Por un lado, la realidad estadística de la incidencia delictiva, qué tanto han subido o qué tanto han disminuido ciertos delitos, pero también es muy importante el ámbito de la percepción, porque en el ámbito de la seguridad hay al menos dos grandes esferas: la esfera objetiva, ¿no?, de qué ocurre en la realidad, y la esfera subjetiva de las percepciones, y no necesariamente siempre se empalman. Hay ocasiones en que una persona puede creer que está libre de amenazas, es decir, que se siente segura, pero en realidad a lo mejor ya hay alguna banda que está planeando secuestrarla. En ese sentido, la parte subjetiva de la percepción está desapegada de la realidad, hay un descuido. Y también hay ocasiones en que puede ocurrir que una persona perciba una amenaza donde en realidad no la hay, que es la paranoia y que se tiene que atender con un profesionista de la salud mental. En ese sentido, por esta distinción siempre es importante evaluar ambas dimensiones y hay que tener cuidado con estas cifras que se presentaban donde se nos decía que había una disminución estadística en ciertos delitos, porque una cosa es la cantidad de delitos denunciados, que eso lo podemos medir con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las estadísticas que presenta el presidente en su conferencia matutina, pero hay que recordar que en México, en promedio, 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Es decir, sobre todo en aquellos delitos con una cifra negra muy alta, secuestro, extorsión, robo. El que haya un incremento en la cantidad de robos denunciados no significa necesariamente que incrementó el robo en términos generales, sino que a lo mejor la gente tuvo más confianza en el Ministerio Público y se animó a denunciar. ¿Cuáles son los dos delitos que en general suelen tener una cifra negra baja? Evidentemente nunca es cero, pero al menos sí tienen una información estadística más confiable. Número 1, homicidios. Y número 2, el robo de vehículo. ¿Por qué razón? Porque en estos dos acontecimientos suelen intervenir varias autoridades. Por ejemplo, si fallece un familiar y yo quisiera cobrar una herencia, va a intervenir de entrada una autoridad notarial, una autoridad sanitaria, un médico que expide el certificado de defunción. Si a lo mejor mi familiar tenía un seguro de vida, va a intervenir un auditor de parte del seguro, y esa es la razón por la que estos dos delitos en particular suelen tener cifras más confiables respecto de otros, precisamente porque a veces hay un interés económico detrás. Cuando hay un robo total de vehículo, lo mismo, uno tiene que presentar el acta del Ministerio Público para poder cobrar el seguro, y entonces yo empezaría con esa advertencia, ¿no? Que el que aumente o que disminuya un delito no necesariamente refleja la realidad, porque 9 de cada 10 delitos no se denuncian, y la realidad es que los acontecimientos de las últimas semanas son poco alentadores. No olvidemos el atentado que ocurrió en el municipio de Coatepec, en el Estado de México, donde 13 policías perdieron la vida y hasta el momento no hay detenidos por ese caso. Yo la verdad es que creo que el Estado mexicano está enviando mensajes muy fuertes y muy sistemáticos de impunidad, y no se diga los candidatos. Ya tenemos al menos 77 acontecimientos de violencia política registrados en lo que va de este proceso electoral de las elecciones intermedias.
Y licenciado, justamente ir hacia allá con lo que usted menciona, estos dos aspectos. Primero, el escuchar que elementos de seguridad ahora también son presa de emboscadas, que están siendo atacados directamente por quienes integran grupos civiles armados. ¿Cómo hay que interpretar esta parte? ¿Es un desafío directo hacia la autoridad y hacia el Estado mexicano? ¿Y qué estaría permitiendo que esto suceda? Parte de la impunidad pudiera ser clave en que ellos decidan pues también quitar del camino a quienes se supone son sus antagónicos, los que impedirían que sus acciones se concreten, en el caso específico de quienes se dedican a delinquir. Hay varios elementos estructurales que nos permiten entender el fenómeno de la violencia en contra de figuras de autoridad en México. En primer lugar, hay un dato alarmante: más o menos 1 de cada 3 policías que fallecen en México fallecen fuera del servicio. Algunos son casos de suicidio, algunos son casos de agresiones fuera del trabajo, y esto ha generado preocupación dentro de la comunidad de policías y también dentro de la comunidad de militares en México, porque hay ciertas ocasiones en que los comandantes de las regiones militares o los directores de seguridad pública, en aras de que no haya problemas o provocaciones fuera del trabajo, le prohíben al personal portar sus armas de cargo fuera de casa. Pero esto ha sido un gran problema porque precisamente son personal que son vulnerables y que puede que necesiten hacer uso de su arma de fuego incluso fuera de horario laboral, porque precisamente es el mejor momento para planear una emboscada. Además, no hay que olvidar que la austeridad republicana redujo la partida presupuestal de protección balística para comprar chalecos antibalas, placas de acero para la protección del personal que está operando. Y hay que decirlo, hay algunas zonas del territorio nacional que francamente son una zona de guerra, y que es imprudente que el personal policial o que el personal militar salga sin la protección balística adecuada, que va desde los chalecos antibalas hasta el uso de vehículos artillados y de vehículos blindados. La verdad es que es muy difícil que nosotros esperemos ese tipo de inversión en equipamiento, más pensando en gestos como la desaparición del Fortaseg, que van precisamente en detrimento del equipamiento y de la capacitación de las policías municipales. Y en el fondo, el mensaje que se está enviando, por ejemplo, ahora con esta ola de asesinatos a los candidatos es: en el fondo estás solo, y si no te cuadras con lo que dice X grupo criminal va a haber consecuencias. Tú recordarás que hace más o menos un mes el presidente López Obrador anunció este programa de protección para candidatos, pero la realidad es que es un plan que se quedó muy ambiguo. No se están asignando directamente escoltas para proteger a candidatos, no se dijo quién iba a estar a cargo de este plan de protección, si el Servicio de Protección Federal, si la Guardia Nacional, porque además no cualquier policía o no cualquier soldado puede hacer labores de protección ejecutiva. Hay que tener cierto entrenamiento especial, hay que hacer ciertas labores de inteligencia, diseñar las rutas, hay que tener entrenamiento especializado sobre cómo reaccionar en caso de una emboscada, y en ese sentido la estrategia que propuso el presidente no resolvía ninguna de estas dudas, y al contrario, pues han continuado los atentados en contra de la vida de los candidatos. Entonces la realidad es que pues este programa de protección nació con muchas ambigüedades y hasta el momento no está dando resultados. ¿Qué áreas de la seguridad a nivel nacional, licenciado, necesitan un refuerzo para cambiar un poco este panorama? Tomando en cuenta que ya hemos visto este ataque que sucedió en Coatepec y se puede replicar en cualquier otro punto del país, que desafortunadamente no es nuevo, pero que tendría que ser justamente las fuerzas de seguridad quienes tuvieran que ser los primeros en mejorar en algún sentido. ¿En dónde están las claves para empezar a mejorar las cifras principalmente? Como usted dice, es casi imposible llegar a un 0 en incidencias delictivas y de la comisión de delitos, pero ¿dónde se podría trabajar para que al menos la percepción cambie un poco en el país? El área en la que urge una inversión fuerte, seria y sostenida es en el ámbito de las policías locales, por varias razones. Porque nosotros sabemos estadísticamente que 9 de cada 10 delitos que se cometen en México son del fuero común, y en ese sentido corresponden a las autoridades locales, ¿no? Porque la federación solamente interviene en un catálogo limitado de delitos de alto impacto como secuestro, narcotráfico, delincuencia organizada, pero la mayoría de los delitos que se cometen en México no son esos, no son esos delitos taquilleros, sino que son los pequeños delitos: la extorsión, el robo, el secuestro, y además son precisamente esos pequeños delitos
esto es la forma en que las organizaciones criminales ejercen control sobre una comunidad. Segundo, y hay un artículo muy bueno publicado en la revista Nexos y elaborado en un estudio por académicos del CIDE, donde demuestra que en la medida en que hay mayor inversión en la policía municipal, eso suele tener mucho más impacto en la percepción de seguridad pública que si hay inversión en policía estatal o si hay inversión en fuerzas federales, precisamente porque la policía municipal suele ser el primer contacto cuando uno llama al 911, y esto es simplemente un tema de números. No hay suficientes soldados y marinos en todo el país para estar en todos los municipios. Esa es la razón porque la inversión principal tiene que ser el municipio, porque en principio uno tiene la garantía de que sí o sí hay presencia de la policía municipal en tu localidad, cuando no necesariamente va a haber Guardia Nacional o no necesariamente va a haber ejército. Y esto es muy importante porque en este sexenio hemos visto varios retrocesos en materia del financiamiento a las policías locales, empezando por la desaparición del Fortaseg, que para muchos municipios era uno de los fondos más importantes para capacitar, para entrenar a la policía, para la compra de equipamiento, y más bien hemos visto en este sexenio una centralización de ese gasto, ¿no? Ese dinero pasa a las Fuerzas Armadas y el problema es ese, ¿no? Que las Fuerzas Armadas no están en todo el país. Y si el presidente López Obrador quisiera que la Guardia Nacional se convirtiera en la nueva policía municipal, habría que hacer muchísimos cambios. De entrada, un reclutamiento masivo, que es difícil porque en general el reclutamiento funciona por goteo, hay personal que se jubila, o sea, realmente no se pueden sacar soldados y policías de la nada. Y número dos, habría que crear un esquema en el que la Guardia Nacional se quedara para siempre en los municipios. Y eso en el fondo, pues, es lo que ya hace una policía municipal, es decir, ¿para qué gastamos en dar toda la vuelta cuando ya existen estas instituciones y desde hace muchos sexenios están olvidadas presupuestalmente? Desde Calderón, desde Peña y ahora con López Obrador, no ha habido ningún programa serio para fortalecer a la policía municipal, y ese es el mismo discurso que alimenta la militarización, y en eso vemos el discurso electoral en este momento, ¿no? Muchos candidatos siguen en esa línea, que el ejército siga en las calles mientras reconstruimos la policía municipal, pero nadie se está tomando en serio esa labor de reconstruir a ese primer cuerpo que reacciona ante el delito, que son las policías locales. Y vaya que también hubo casos en los que al menos en los últimos 15 años hemos conocido de municipios que se quedaron sin policía, dado que el crimen organizado, los civiles armados, tomaron posesión prácticamente y o te salías o te salías. Muchas gracias, licenciado, por estos minutos, por este repaso al tema de la seguridad, su especialidad, y sobre todo que nos pueda acompañar en futuras ocasiones para ampliar más de este tipo de temas. Un excelente miércoles para usted. Claro que sí, Francisco, un saludo a todo nuestro auditorio.